Vamos cerrando este primer ejercicio entonces con Sergio Guarín. Él es coordinador del área de postconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Es historiador de la Universidad Nacional y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Antes de vincularse a la Fundación Ideas para la Paz, fue coordinador nacional de la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Red PRODEPAZ, coordinador de los grupos Paz y Desarrollo y Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Departamento Nacional de Planeación, director del Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias y coordinador nacional de proyectos en la Fundación Dividendo por Colombia, ¿no? ¿Sí? Tiene una amplia experiencia en procesos de formulación y evaluación de políticas y programas en las áreas de construcción de paz, convivencia y seguridad ciudadana, participación ciudadana y educación. Igual que con los demás invitados, es un placer tenerte acá, Sergio, y bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Permítanme pararme aquí porque ya estaba a punto de quedar abajo del nivel de subsuelo en ese asiento. Gracias por su atención, por su paciencia a estas horas. De verdad admirable siempre encontrar en los escenarios académicos esta vibrante pasión por discutir el tema de la paz, y yo me siento personalmente muy honrado de que me haya invitado acá. A la Universidad Surcolombiana, rector, decano, al cuerpo profesoral, a los amigos del movimiento de Agenda Regional por la Paz, gracias por esta invitación a la FIP. Quiero hablar muy brevemente sobre 4 ideas, que son 4 propuestas para la sociedad civil, para la academia, para los que no somos institucionalidad, que parten de pensar en los desafíos del posconflicto y de la construcción de paz en Colombia. Esas propuestas, como ustedes van a ver, surgen de una lectura institucional, personal, de lo que está pasando en este momento en los acuerdos, de lo que está pasando en las conversaciones y de un análisis de para dónde vamos, cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Entonces voy a intentar hilvanar, si ustedes me los permiten, estas ideas que son realmente muy modestas, con el propósito de animar una reflexión de parte de ustedes y quizás podamos conversar sobre esto en las preguntas posteriores. Para arrancar la primera intuición, esta primera invitación, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Mario. Mario, gracias. Gracias por dedicar su tiempo a ese punto 2 de La Habana. Gracias por estar en el equipo de la Oficina del Comisionado de Paz. De verdad que es un orgullo enorme encontrarse con gente que está poniendo todo su capital, toda su experiencia, toda su energía para que este proceso de paz salga adelante, y usted y el equipo de la Oficina del Comisionado para la Paz y la institucionalidad pública que ha hecho posible que estemos en este momento hablando de estar a punto de sellar este acuerdo es verdaderamente asombroso. Así que de verdad, muchas gracias de verdad. Y gracias a través de estos micrófonos a las personas de la delegación de las FARC, que estoy seguro que con la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma entereza, los mismos problemas, los mismos conflictos, se han empeñado durante estos años en sacar adelante este acuerdo, que en realidad creo yo que son el mayor orgullo que tenemos los colombianos hoy en día. Y con eso tiene que ver mi primera idea, y permítanme desarrollarla. Yo creo que nosotros no podemos pasar un día más de nuestras vidas sin entender que lo que está sucediendo en este momento en nuestro país parte la historia de nuestra patria en 2. Y eso no se debe a que los problemas se van a acabar, ni a que ya no va a haber conflictos en los territorios, sino que vamos a poner fin, si las cosas siguen como van, a esta larga noche que ha sido este conflicto armado interno con las FARC, y si el proceso con el ELN lo permite, vamos a lograr una paz completa. Yo creo que no podemos nosotros continuar un día más sin entender la dimensión de lo que estamos viviendo, que es
un momento en la historia único, y creo que es nuestra responsabilidad generacional entender que es un momento único, no por nosotros, ni por nuestros hijos, nietos, como se ha dicho en algunas ocasiones, sino por los más de 220.000 personas que no lograron ver este momento y que cayeron asesinados durante estos años de guerra, porque ellos no pudieron ver lo que nosotros estamos viendo. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo pienso en estas cosas, se me colma el corazón de emoción, se me colma el corazón de alegría. Y ahí me acuerdo en momentos, excúsenme que haga esta referencia a mi vida personal, pero cuando el presidente Betancur hizo el proceso de paz con las FARC, por allá en los albores del 82-83, recuerdan que cuando se firmó ese pacto, los colombianos salimos masivamente en las calles a pintar las palomas de la paz, no sé si ustedes lo recuerdan o no, en los patios de las casas, hubo una toma masiva de la gente por la paz, y cosas parecidas sucedieron cuando se instalaron las mesas de negociación en el Caguán. Y yo quiero hablar de este sentimiento hoy y de esta sensación de que la historia nos atropella, porque mi primer punto para ustedes es que piensen en lo que significa hoy la paz en Colombia, que es una gran paradoja. La paradoja que es hacer el tránsito entre la guerra y la paz en medio de la apatía más grande, en medio de la apatía más grande. Durante los últimos meses nos han querido vender a los colombianos que el gran problema político de este proceso de paz es la polarización. Yo no creo eso. Yo creo que la polarización es muy fácil de entender. Creo que la polarización es el efecto de un grupo que tenía el poder y que defendía unas ideas y unas banderas y lo perdió. Y en realidad no se ha resignado a perder ese poder y está haciendo todo lo posible por recuperarlo. En realidad lo doloroso es que nosotros estamos haciendo este tránsito de la guerra a la paz sin que a la sociedad la conmueva en su emocionalidad. Y eso es una cosa enormemente grave. Sin embargo, eso se debe a algo que es particular del caso colombiano. La mayoría de los procesos de paz en el mundo se han dado en medio de enormes crisis institucionales. Por eso, cuando las sociedades toman la decisión de dar un paso hacia la paz, no solo están dispuestas a entregar mucho, sino que además existe la sensación colectiva de la urgencia de la paz. Lo que a Colombia le pasó durante los últimos 25 años es que olvidó la conciencia colectiva generalizada de la urgencia de la paz y arrancó este proceso en medio de una enorme crisis de legitimidad. Y eso hace que la envergadura del paso que estamos dando en este momento no se compadece con nuestro estado emocional, no se compadece con nuestro estado emocional. En 1998, cuando se empezó a conversar con las FARC en el proceso en el Caguán, las FARC tenía un dominio territorial indisputado sobre ciertas zonas de nuestra geografía nacional. Y era tal su dominación y tal la demostración de su poderío que llegaron desde los campamentos a expedir leyes. Ustedes recuerdan la ley 001, 002, 003 de las FARC, que hablaba del impuesto por la paz. El primero que habló de un impuesto por la paz en Colombia fue las FARC, en esa época de la negociación en el Caguán. Pero era tal la conciencia de que ellos controlaban que incluso se daban la posibilidad de dictar esas leyes. Hoy estamos en una situación totalmente diferente. Hoy tenemos una correlación de fuerzas distinta y lo que tenemos es que nuestro estado emocional no se compadece con eso. Voy a traer desde la academia a un libro nuevo que hemos leído en conjunto con algunos miembros de la Oficina del Comisionado de Paz, que es un libro de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Ella escribió este libro hermoso que se llama Emociones Políticas. Y en el libro Emociones Políticas ella sostiene una tesis que es muy sencilla, y es que los grandes pasos de las sociedades se dan cuando hay estados emocionales colectivos que permiten dar esos pasos. Y habla sobre casos insignes como fueron la abolición de la esclavitud, como fue la participación
de inmigrantes en la política en Estados Unidos, las reformas migratorias en Europa, las reformas sudamericanas de ampliación de la democracia, y se habla sobre ese clima emocional. Voy a cerrar este primer punto diciendo que el análisis actual mío, y estoy sintetizando esta primera idea, es que nuestro gran problema no es una polarización política, sino una enorme paradoja emocional en la cual estamos dando el salto más importante que hemos dado, sin duda alguna, en los últimos 60 años, y lo estamos dando sin un apoyo anímico social. ¿Cuál es mi llamado entonces a nosotros? Nosotros necesitamos generar durante estos meses que vienen un sentimiento de posibilidad colectiva de que esto vale la pena. Y eso no lo vamos a hacer porque el presidente nos lo indique, eso no lo vamos a hacer a través de las campañas de pedagogía que hace el gobierno, algunas con más fructíferas que otras, sino porque nosotros necesitamos saber qué está en nosotros cultivar esa idea de que la paz vale la pena y que la paz necesita un estado emocional transformador. Voy a arrancar con mi segundo punto. Parte de ese estado emocional colectivo no solo es importante en términos generales, digamos filosóficos, como lo acabé de plantear, o incluso superficiales, como quizás algunos piensen que se trata de eso, sino que los acuerdos de paz, quiero decir, entre el gobierno y las FARC, han dicho que el elemento central es la participación ciudadana. El elemento central es la participación ciudadana. Cuando uno lee los acuerdos en los puntos de desarrollo rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los desarrollos que se han dado, lo que tienen en común todos estos acuerdos es que en uno u otro momento, a través de uno u otro mecanismo, las delegaciones estuvieron de acuerdo con entregarnos a nosotros, los ciudadanos, la capacidad de decidir cómo se van a implementar esos acuerdos y hasta dónde se van a llevar, a través de mecanismos de participación ciudadana directa, que son, ya mencionó Mario algunos de ellos, por ejemplo los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, PEDETS, yo menciono otros, los planes para la sustitución y el desarrollo alternativo, que también ahí en el acuerdo se llaman PISDAS, también se habla del Consejo Nacional y los consejos territoriales de convivencia y reconciliación para discutir medidas colectivas en pos de la construcción de la paz. Lo que quiero decir es que los acuerdos ponen el desafío de la participación ciudadana en un primer plano y nos dicen de manera clara y abierta: el espíritu de la Constitución del 91, que es un espíritu participacionista, no se cumplió en Colombia. Si queremos que esta paz funcione, hagamos participación ciudadana de verdad. Y eso es una tarea nuestra. Uno no entra a la participación ciudadana si uno no cree que esa participación ciudadana es capaz de transformar la realidad. Y esa es otra de las razones por las cuales necesitamos un sentido emocional colectivo de posibilidad. Nadie entra a una discusión institucional compleja sobre el uso de las tierras, sobre la definición del territorio, si no cree que esa decisión va para ninguna parte, y si no tiene optimismo, y si no tiene ganas o deseos o posibilidades o intuiciones de que eso nos puede llevar. Sobre este punto de la participación ciudadana, voy a hacer unas reflexiones que voy a subtitular las retos, desafíos, cuidados, límites, sombras, si quieren, de la participación ciudadana. Porque creo que en este momento necesitamos una alta dosis de realidad en cuanto a lo que la participación ciudadana puede hacer y lo que no puede hacer. Tengo la impresión que en La Habana también se ha cargado quizás demasiado o demasiada fe en la participación. Y no con esto, espero que ustedes me comprendan, quiero decir que no debamos hacer participación ciudadana, pero lo que llamo es que si la vamos a hacer bien, tenemos que tener en cuenta al menos algunos desafíos. El primero proviene de la investigación académica sobre la participación ciudadana. Desde hace más o menos unos 15 años, hay un grupo de académicos brasileños, de la India, gringos, canadienses, colombianos también, que han estudiado procesos de participación ciudadana directa y han llamado la atención sobre algo que desafía el entendimiento cotidiano sobre la participación, y es que no siempre la participación ciudadana directa genera las decisiones más justas, no siempre genera las decisiones más justas.
A veces, como muestra la investigación académica, los escenarios de participación ciudadana directa logran generar dinámicas en las cuales la opinión mayoritaria se impone y la opinión minoritaria queda totalmente minusvalorada. Ese tema es un tema que al cual tenemos que cuidar mucho en el proceso de participación, porque parte del espíritu participacionista de los acuerdos de La Habana es corregir injusticias. Es decir, nosotros no vamos a hacer participación ciudadana porque queremos hacer foros, diálogos, eventos. No, nosotros vamos a hacer participación ciudadana porque nosotros creemos que en nuestra sociedad hay injusticias estructurales y que la manera más eficaz de corregirlas es a través de este mecanismo. Lo que eso quiere decir es que tenemos que blindar nuestra participación de posibles efectos de injusticia. La segunda sombra de la participación, que no es académica, sino es un poco más de la experiencia, es que muchos mecanismos de participación ciudadana, sobre todo directa, contribuyen mucho más a procesos de dispersión territorial que a procesos de unificación. Y ese es un tema que no hay que tomar a la ligera. ¿Qué me refiero con este tema? A que está comprobado después de mucha observación sobre procesos participativos, que cuando se hace un proceso participativo directo en una zona muy concreta, en donde ha habido una deficiencia estatal, una anomia estatal histórica, la tendencia de la participación ciudadana es generar un acuerdo que cierra el acuerdo comunitario a la interferencia del resto. Y eso es bueno en términos de reparación, pero es muy malo en términos de construcción de nación. Y lo que nosotros tenemos en la mesa hoy también, a través de la participación ciudadana, es el proceso de construcción de una nación que no hemos podido construir, no solo de unos territorios que son muy importantes, sino de una nación, y tenemos que lograr que esa participación ciudadana quede al menos expuesta al dilema sobre la integración nacional. Y la tercera sombra sobre la participación tiene que ver con algo que quizás es procedimental y espero que me comprendan, excúsenme si me voy un poco más alto en términos como teóricos, pero la participación ciudadana en las democracias, la participación ciudadana directa en las democracias occidentales clásicas e incluso en las nuevas del Nuevo Mundo, no son mecanismos, esta participación cotidiana, directa de las comunidades, no son mecanismos para hacer grandes reformas constitucionales, son mecanismos para planificar y asignar recursos específicos y concretos. No sé si estoy siendo claro, pero en general la participación ciudadana directa en escenario local está más relacionada con lo que se llama planeación participativa del desarrollo que con la reformulación de leyes, acuerdos y normas. Si nosotros vamos a los procesos de participación ciudadana con la idea de que en los PEDETs vamos a hacer reformas a la Ley 62, es muy posible que vayamos a una frustración directa, muy posible que vayamos a una frustración directa. Si vamos al PISDA con la idea de reformar la política de sustitución de cultivos del gobierno, muy posiblemente también vamos a tener una frustración. Eso lo que quiere decir es que la participación tiene sus límites, tiene sus normas, y que funcione bien tiene que ver también con la conciencia sobre los límites. Dicho esto, que son tres sombras sobre la participación ciudadana, quiero finalizar este punto diciendo que la participación ciudadana hay que hacerla, hay que promoverla, debe ser radical, debe haber un compromiso con ella, tiene que ser integrada como modelo de gestión pública territorial y nosotros, y esa es la invitación con la que cierro este segundo punto, la tenemos que proteger y la tenemos que promover. ¿Y cuál es la protección que la sociedad civil y la academia tiene que hacer alrededor de la participación ciudadana? Mucha, pero yo quiero señalar dos puntos en los cuales nosotros tenemos que ponernos firmes. Primero, en la defensa de la vida de los líderes sociales que van a participar en estos procesos. Ningún líder social que participe en procesos de participación, por más estrambóticas o radicales o exageradas desde la perspectiva de algunos sean sus ideas, ninguno puede estar amenazado por efecto de ejercer esos planteamientos. Y nosotros debemos arropar a esa gente. Y lo segundo que debemos hacer es obligar a que el gobierno cumpla. Porque el gobierno colombiano, pese a los esfuerzos de miles de Marios que están en ese gobierno colombiano,
es un incumplidor sistemático. Es un incumplidor sistemático. Y eso es uno de los grandes inconvenientes del desarrollo de cualquier concepto de paz territorial. Necesitamos blindar a nuestros líderes y blindar el cumplimiento de los acuerdos. Creo que el escenario hoy del paro agrario nacional, del paro camionero, nos da un ejemplo de cómo exigir ese cumplimiento. Voy a entrar al tercer punto. Pero ¿participamos para qué? O sea, ¿para qué vamos a participar? ¿Para hacer un plan de desarrollo local? ¿Para hacer eso? No, yo creo que no. Yo creo que en el fondo la participación ciudadana la estamos haciendo para otra cosa que no está escrita en los acuerdos, pero que sí está en ellos y en su espíritu. Y es una discusión abierta sobre el modelo de desarrollo en Colombia. Por eso me parece muy perjudicial cuando personas en el gobierno dicen que este proceso de paz no es un cuestionamiento al modelo de desarrollo. Sí lo es. No está escrito como agenda de los acuerdos de paz, pero uno no puede hacer un proceso de participación abierta territorial sobre el uso del suelo sin tocar el modelo de desarrollo. Es que eso se deriva lógicamente de ese proceso. Y aquí vamos a tener que discutir dos cosas centrales, que es, uno, la manera como hacemos, generamos y distribuimos la riqueza en los territorios, y dos, nuestro modelo de descentralización. Y esas son dos discusiones que Colombia tiene pendientes y que Colombia solo ha dado fragmentariamente porque la sombra del conflicto armado no nos ha permitido darlas a fondo. Recuerden, ¿cuántas veces se ha dicho que aquí no se puede hacer buena descentralización? Porque si no, la corrupción se toma a las localidades, porque los actores armados ilegales se apropian de las rentas municipales y territoriales. Eso como excusa no puede seguir, no puede seguir. Voy a darles un dato de la realidad de la investigación de la FIP. Nosotros hemos hecho un análisis presupuestal de los 281 municipios que la Fundación Paz y Reconciliación ha identificado como vulnerables o en riesgo del posconflicto. Y nos hemos preguntado cuánta plata tienen esos municipios para hacer inversión pública directa al año. Yo quiero contarles a ustedes que en promedio, esos 281 municipios en promedio tienen para sus temas de convivencia y seguridad, con justicia, porque justicia está dentro de convivencia en el esquema presupuestal, tienen al año 60 millones de pesos para inversión sin contar contratación de personal. Dígame, ¿qué política pública se puede hacer con esa plata? Nada se puede hacer con esa plata. Es decir, esa transferencia de atribuciones es mentira. Esta paz territorial está soportada en un esquema de descentralización que es una falacia. La paz territorial se puede ejecutar desde el gobierno nacional, una entidad descentralizada con mucha plata, haciendo obras, Fondo de Reconstrucción Regional del Eje Cafetero, el Fondo de Adaptación, Colombia Humanitaria, pero esa no es la idea. La idea es construir Estado desde las regiones. Y la idea es construirlo a la medida de la necesidad de las comunidades, digo yo, con la dignidad del ser humano en el centro. Y ahí está la discusión sobre el modelo de desarrollo. Yo creo que hoy estamos en la agenda de paz con las FARC porque los colombianos hemos avanzado mucho y porque a este país le llegó el momento histórico de la paz. Esta paz no es una decisión unipersonal de Santos, ni es una decisión unipersonal de los jefes de la guerrilla. La sociedad colombiana le exige a la institucionalidad que busque la paz porque nosotros hemos abierto la agenda pública. Hace 20 años nadie discutía sobre el campo. Recuerden ustedes, recuerden las obras del profesor Jesús Antonio Bejarano, desoídas en todos los círculos, a nadie le interesaba ese tema. Pero el tema agrario se empezó a poner otra vez en el centro con el tema de las víctimas, con la ampliación productiva. Los documentos de la Misión para la Transformación del Campo dicen hoy, por ejemplo, que la pequeña propiedad es más productiva que la agroindustria expansiva. Ellos lo dicen, Santiago Perry, José Antonio Campo, no lo está diciendo César Jerez, de las zonas de reserva campesina. Ellos dicen, la agenda colombiana se amplió y por eso estamos discutiendo nuestro modelo de desarrollo. Y que claro que hay que tocar intereses, pero por supuesto, pero ahí también, y esa es mi invitación, hay que confiar en el interlocutor, hay que confiar en el interlocutor. Esta paz territorial
no se puede construir en una discusión de organizaciones sociales. Esta paz territorial hay que construirla en una conversación entre el sector privado extractivo, clásico, que tiene sus intereses, unos monopolísticos, más monopolísticos, otros más extractivos, pero es con ellos que hay que hacer esa paz, es con ellos, no es solo entre las organizaciones sociales. Y de ahí me paso al último punto, que es más bien una invitación general. Hoy se discute mucho sobre si los acuerdos de La Habana son buenos o no. Existimos entidades como nosotros en la FIB, que bueno, hemos estudiado a fondo el contenido de los acuerdos y hemos ayudado a grupos de ciudadanos que quieren entender un poco mejor qué es lo que dice allí. Pero yo, que llevo más o menos 2 años y medio hablando con distintos tipos de personas, empresarios de distinta categoría, organizaciones sociales en los territorios haciendo trabajo de campo, tengo la convicción de que no estamos frente a un problema de comprensión lectora. Este no es un problema de comprensión de lectura, este es un problema político, es un problema de enorme desconfianza. Los empresarios saben lo que dicen los acuerdos, lo que ellos dudan es sobre la palabra de la contraparte. Y las FARC también duda de si al entregar sus armas no van a ser masacrados por segunda vez, como ya los fueron los miembros de la Unión Patriótica. Y esas dudas hablan de un sentido de realidad. Y yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es poner los pies en la tierra y decir, este proceso de paz es imperfecto. En esos acuerdos de paz no está la verdad revelada. A esos acuerdos de paz tenemos que desarrollarlos nosotros. Nosotros tenemos que darle contenidos en las discusiones territoriales, en las discusiones académicas, en las discusiones con sectores. ¿Posiblemente miembros de las FARC no se van a desmovilizar? Sí, posiblemente. Es muy posible que algunos de ellos permanezcan en la confrontación, que quizás algunos de ellos se criminalicen y hagan parte del circuito de las bandas criminales. Sí, Colombia está plagada de una economía criminal que es iluso tapar con los dedos de la mano. Que el gobierno posiblemente no cumpla todos los acuerdos, también es posible que pase eso. Que se amenazan líderes, también. Pero digo yo que nuestra tarea hoy es, pese a todo, dar el paso. Pese a todo eso, dar el paso. No porque creemos que se va a refundar este país, como algunos macabros ya lo dijeron en el pasado, sino porque queremos reconstruirlo, porque en realidad superar una guerra tan atroz con efectos tan humanitarios es hacer un castillo con cenizas, cenizas que son sangre de gente, lágrimas de viudas, que es lo que tiene hoy este país para construir. A nosotros nos toca ponerle la esperanza. Gracias. Bien, Sergio Guarín ha construido el claroscuro en esta estructura de relato, y si bien antes habíamos puesto el foco sobre algunos aspectos iluminados, pues, de la posibilidad de por fin vivir en ciertas condiciones de paz, al menos con estas violencias, quedarán los rezagos de las otras violencias, pues hay puntos oscuros, ¿no? Acudiendo entre otros a algunos eventos, considero yo, de la historia conceptual de Reinhard Koselleck, que habla del umbral, del Satellite, pues ha planteado la primera idea propuesta, es uno, que debemos comprender el momento histórico en que estamos colombianas y colombianos, acompañados por países garantes como Noruega y Cuba, y eso con relación a una frase que cita el estado emocional colectivo, o sea, acude a ella para explicarnos en esa primera propuesta idea el significado y la paradoja de un país que está al borde de un acuerdo de paz, pero con rayos y centellas en contra de ella. Hay que comprender también la enorme crisis institucional, pues es parte de la coyuntura de los acercamientos entre el gobierno nacional y actores de la insurgencia armada, es que se ha dado en unas coyunturas históricas de crisis institucional, y también nos ha referido a Marta Nussbaum, la profesora que hace poco nos visitó en la Universidad de Antioquia, y al profesor Jesús Antonio Oncampo, que sigue siendo vigente en cuanto a las investigaciones históricas sobre el problema de la tierra y la producción agraria en Colombia, para
caer sobre la segunda idea propuesta, que es la de la participación ciudadana como el centro de los acuerdos, pero con limitaciones, o sea, que esa participación ciudadana no es tan perfecta como la consideramos, que hay unos desafíos sobre ella, por ejemplo, que en la participación ciudadana encaja muy bien el tema de las investigaciones académicas, en las cuales he visto muy atento al profesor Juan Carlos tomando nota, porque pues tiene a cargo pues el tema de las líneas de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y que la participación ciudadana no necesariamente son espacios humanos donde se puedan constituir mecanismos para hacer grandes reformas. Ha puesto el resaltado y las comillas sobre la necesidad de acompañar a los líderes sociales que están llegando a estos acuerdos, sobre todo para protegerles el bien más preciado, que es el de la vida, y también como sociedad civil exigir al gobierno nacional el cumplimiento de su palabra empeñada. La tercera idea propuesta es la del modelo de desarrollo en Colombia, o sea, que históricamente se ha discutido sobre cuál es el modelo de desarrollo en Colombia, así como también se ha dicho que tenemos la noción del crecimiento tardío en cuanto a la noción de Estado-Nación, y que la participación ciudadana tiene que ayudar a definir eso. Y la cuarta propuesta, la cuarta idea es que el proceso de paz no es perfecto, que tiene imperfecciones, que tiene algunos vacíos y que toca ser conscientes de esos, y que hay unas élites nacionales y regionales que no permitirían pues llegar a acuerdos.